Conectamos con nuestro doctor en ciencias políticas, el señor Cristian Zamorano. ¿Cómo estás, Cris? Bienvenido. Hola, Matías, ¿cómo estás? Muy ¿Cómo bien. están todos? Muy bien. Acá estamos ya reviviendo, ¿cierto?, el discurso de Gabriel Boric, un discurso bien marcado también, con ideas, reviviendo un poco lo que fue la campaña, agradeciendo el cariño que él sintió a lo largo del país cuando visitaba cada región. Pero yo, la primera pregunta que te quiero hacer a ti, bueno, antes de recordarle a la gente que tú ya habías pronosticado esto, ¿ah? La primera vuelta y la segunda vuelta le apuntaste ahí a tu pensamiento, a lo que tú creías que iba a ser. Sí, muchas gracias por el recordatorio. Sí. Sí, efectivamente, el fenómeno la sorpresa en la primera vuelta fue lo de París y lo de ayer fue lo del resultado y la amplia mayoría que alcanzó Gabriel Boric. En todo caso, para acertarle en los pronósticos, simplemente recordar y subrayar que yo creo que nunca hay dinámicas que sean espontáneas, sobre todo a puertas de una elección presidencial, básicamente para poder analizar con cierta acudez lo que sucedió, con cierta cuidado. Lo que hay que tomar en cuenta son trayectorias mucho más largas. Hiciste muy bien de subrayarlo en la introducción del programa, de esta entrevista. Recordar que Gabriel Boric fue dirigente estudiantil, que también lo puedes relacionar con el movimiento pingüino, para simplemente indicar, y acá lo hago de manera explícita, que son dinámicas que tienen un largo arrastre, ¿entiendes? No es algo de efímero que surgió hace un mes o 2 meses atrás o desde el estallido social. Son trayectorias que tú puedes claramente definir desde antes. Es por eso que me permití en la última entrevista indicar que, sin duda, considerando la sociedad chilena, iba a ganar Gabriel Boric. Como el fenómeno Parisi tampoco es algo que nace de la nada. Ese voto rupturista, un poco líquido, se manifestó esta vez a través de ese candidato. Pero simplemente para subrayar que muchas veces en los análisis, en los estudios que se puede hacer, más allá de las cifras de las encuestas, y quizás lo que falta un poco, es indicar que siempre en historia, excluyendo en contemporánea, hay tiempos cortos, hay tiempos medianos y hay tiempos largos. Yo creo que la elección de Boric responde a una dinámica que ya en Chile viene teniendo sus 15, 20 años. Claro que sí. Bueno, él lo dijo ayer en parte del discurso también. Fueron 10 años desde que él comenzó, ¿cierto?, allá a ser un nombre bien reconocido dentro del movimiento político, comenzando con el movimiento estudiantil. Ya son 10 años desde ese entonces. Entonces, para él y para todo su sector es todo un orgullo lograr esto. Cris, quiero preguntarte, ¿cuáles fueron los factores que llevaron a este resultado de las elecciones, a que Gabriel Boric finalmente sea el presidente de Chile? ¿Fue el apoyo de los demás partidos, cierto, que no tuvieron su candidato en esta segunda vuelta? ¿Fue también quizás los votos de París? ¿Y cuáles fueron todos los factores que se sumaron, que se unieron, que se juntaron las piezas, finalmente que hicieron que Gabriel Boric sea el presidente electo? Mira, voy a retomar elementos de tu pregunta para responder. Yo creo que hay varios. Primero, yo creo que, bueno, como acá en Europa, ya que tengo acceso a la prensa, se subrayaba mucho la elección presidencial chilena en base al eje posicionamiento en relación con la dictadura. Y de algún modo Kast era un revival de Pinochet en contra de una izquierda que era otra alternativa que justamente llevaba en su ADN todo el peso de lo que sucedió durante la dictadura. Exacto. Y yo creo que eso influyó claramente, porque ayer en las demuestras de euforia y de felicidad que vimos en las calles, estaba presente aquello, también lo pudiste ver en las banderas. Pero yo creo que también es reductor, bien que lo digo que es un elemento importante, pero yo creo que acá hay un asunto cultural y generacional. Y para terminar con el elemento societal, que es decir, que involucra a la sociedad en general. El elemento cultural, yo creo que el anticomunismo versus el antipinochetismo, al fin y al cabo, el antipinochetismo ganó esta batalla. Y yo creo que hay un cambio cultural, porque hay un anticomunismo cultural en Chile. Y yo creo, y eso lo relaciona con el otro elemento, que hay una generación que no es tan anticomunista. ¿Y por qué no es tan anticomunista? Justamente porque lo que subrayaste en tu primera pregunta. Porque quizás todo ese activismo que existió desde el movimiento pingüino, luego en el movimiento estudiantil, ya de un punto de vista de tejido social, ya hubo una mixidad y de tejido ideológico, porque no hay que tener miedo a la palabra ideología. Quizás ya hay una mixidad, ya hay un roce, entonces no está ese temor. Hay un temor en algo que tú desconoces, pero si tú tipo frecuentas un militante comunista de manera frecuente que toma liderazgo inclusive en esos lugares,
quizás ya no te asusta menos, porque ya ves la realidad de su actuar. Claro. Entonces yo creo que eso influyó culturalmente a una cierta generación. Y esa generación que quizás no fue a votar en la primera vuelta, quizás que fue un poco irresponsable también en la primera vuelta, porque vimos mucha gente atrasada, llegar atrasada a las urnas, y eran personas de una cierta edad. Yo creo que esa se movilizó esta vez, y eso no es por nada que superamos la cifra que se alcanzó durante en el plebiscito para saber si íbamos o no con la Constitución. Y de algún modo, una vez más, cuando participe esa gente que no participaba, tú llegas a elecciones que van en el sentido de la izquierda y centroizquierda. Eso por un lugar. Y el último punto, que es cuando tú mencionabas el fenómeno Parisi, tú puedes ver, y esto lo viene a ratificar, y tomemos como, ya que mencionaste la ciudad de Antofagasta, como la prueba la más grande, la más flagrante de aquello, la ciudad de Antofagasta, que votó masivamente por Parisi en la primera vuelta. En la segunda vuelta vota masivamente Boric, a pesar que Parisi se declaró por Kast. Y acá, ¿por qué te digo que esto es flagrante? Porque básicamente ese voto es muy líquido y es muy a la imagen de nuestra sociedad chilena, y sobre todo de Antofagasta. No olvidemos que Antofagasta votó por un alcalde que no tenía programa, que no tenía partido, y que hoy en día tiene una cierta dificultad en su desempeño político. Entonces yo creo que el voto de Parisi no tenía una columna vertebral clara de un punto de vista ideológico. Por eso digo que no hay que tener miedo a la palabra ideología. Entonces, en esta segunda vuelta se disparó, se disipó, se diluyó su efecto. Y yo creo que eso se notó claramente en los resultados finales, y en Antofagasta aún más, porque, reitero, votó masivamente Parisi en la primera vuelta, segunda vuelta vota masivamente Boric, a pesar de las indicaciones de su líder. Entonces, acá tú tienes todos los elementos que se juntaron para dar una victoria masiva a Boric, y yo creo que sobre todo, y raya para la suma, lo que se está pidiendo acá hay un pedido social muy fuerte. Claro. Y básicamente el electorado indicó con esta votación que tiene más confianza en esa centro izquierda e izquierda, a pesar que haya los comunistas adentro, y que se jugó sobre ese miedo, que apostar por un candidato de derecha para poder resolver los problemas sociales saliendo de un gobierno de derecha. Yo creo que eso es el mensaje. Hay que responder rápidamente al pedido social y se les hace confianza a estos jóvenes dirigentes. Claro, bueno, y ayer lo repitió también varias veces Gabriel Boric y otros adherentes a él en el show, en el cierre de campaña, perdón, en el show de celebración ya, ¿cierto?, que se hizo ayer en Alameda con Santa Rosa. Es que lo que viene es un cambio de conciencia, es un cambio a nivel mucho más allá de, ¿cómo decirlo?, de lo político, de lo terrenal, ¿cierto? Viene un cambio de conciencia, de avanzar, de abrir nuestra mente a nuevas ideas, es lo que decían ayer. Y bueno, cuando decían eso, el grito del público era muchísimo. Cris, bueno, también volviendo a lo que dijiste del Partido de la Gente, fue bien extraño todo lo que pasó con ellos. Incluso los fundadores del Partido de la Gente apoyaron a Boric, pero el mismo Franco Parisi apoyó a Kast. Igual fue bastante extraño todo lo que pasa ahí con el PDG. Oye, Cris, ¿qué mensaje se le puede entregar a la gente? La gente que quizás que no votó por Gabriel Boric, la gente que votó por el otro candidato, o que simplemente dijo, ¿sabes qué? No voy a ir a votar porque no me convence ninguno. Y quizás ahora con el resultado que está dice, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué va a pasar con mi país? ¿Qué sigue? ¿Qué nos espera? ¿Vamos a volver a como estábamos antes? ¿Nos vamos a convertir en un país quizás que no quiero? ¿Vamos a hacer un nuevo Venezuela, un nuevo Cuba? Se escuchan muchas cosas. Sí, no, absolutamente. El discurso del terror no se va a terminar con la victoria de Gabriel Boric. Por lo contrario, quizás podría decir, sobre todo una cierta franja. Pero básicamente también lo que hay que tener claro es que una democracia funciona sobre el principio de la mayoría. Claro. Y ayer el mensaje enviado es una mayoría amplia. Entonces, lo mismo que temen que los comunistas lleguen al poder porque va a poner términos de nuestras libertades, bueno, también tienen que respetar los señales que envía una democracia, a pesar que ellos consideran que la masa se equivoca. Es decir, el mensaje es significativo. Es decir, la cifra que alcanzamos se acerca más a la victoria de Michelle Bachelet versus Evelyn Matei que la victoria de Sebastián Piñera versus Alejandro Guillet. O sea, tú puedes ver en el caso de Bachelet versus Matei, como en este caso Boric versus Kast, que cuando aparece la derecha dura en una elección popular, siempre recibe una derrota bastante significativa, y para no decir humillante, porque básicamente yo creo que en términos electorales, esa extrema derecha, o sea, derecha dura, conservadora, como la quieren llamar, o a veces atenuar un poco su calificativo, no logra seducir electoralmente.
Entonces, lo mismo que temen que esto se transforme en un totalitarismo, espero que hagan muestra de una comprensión de la señal que están viendo la democracia tan sagrada. Y eso que lo diría la gente que no votó por Kast. Yo creo que ayer la democracia se manifestó y hay que respetarla, porque son los mismos que quieren quedarse con la misma constitución, los mismos que tienen un discurso alarmista. Bueno, pues entonces también hay que tener fe en la gente que vota. Y yo creo que la gente que vota ayer, reitero, el mensaje es demasiado contundente. Hoy en día está en todas las puertas del mundo. Un 55% de los votantes, que me parece que llegamos más allá del patrón del 50%, del 50% de electores eventuales. Es la elección la más masiva que en la cual hemos visto en nuestro país. Los mismos que hablaban de que hay que reponer el voto obligatorio, hoy en día se dan cuenta que cuando hay una oferta, cuando hay momentos cruciales, cuando hay un discurso, una cierta metodología que se aplica, la gente va a votar, la ciudadanía se despierta, participa. No tiene que ver con una obligación, sino tiene que ver con una tarea también de la oferta política. Yo creo que todo ese discurso que de algún modo minimizaba el espíritu ciudadano del país, hoy en día tiene que constatar que igual hubo un despertar ciudadano ayer, que la última vez que lo vimos fue en la elección para el plebiscito. Lo lamentable, si quiero ponerle un punto negativo a esto, es que se esperan momentos cruciales para que aparezca esta ciudadanía de manera significativa. Y yo creo que quizás lo que no hay que olvidar es que la democracia se construye día a día, y justamente en otras elecciones también. Quizás ese ímpetu, ojalá lo mantengan en las próximas etapas que vienen, porque básicamente lo más difícil empieza ahora. Sí. No, esto es simplemente el inicio de, no es para nada el final de, porque ahora hay que ver que hay un gobierno que llega, que va a estar trabajando, yo creo, de manera estrecha con la Convención Constitucional. Reitero, recuerda que tiempo atrás yo había dicho que hay un personaje acá que está tras bambalina un poco y que es yo creo, un referente intelectual para todo este grupo, que es Fernando Atria. Y cuando la gente tiene miedo que acá lleguen los comunistas a tomarse la moneda, Fernando Atria yo creo que claramente dio muestra al interior de la convención que no es un tipo que va en favor de esa corriente. Yo creo que me parece que a su inicio era medio demócrata cristiano. Yo creo que va a haber gente que va a tratar de moderar el discurso. Y para la gente que tiene miedo que acá se transforme en Venezuela, Cuba, el mercado internacional, el relato internacional, yo estando fuera de Chile, tú puedes ver en el país, en el diario El País, en el diario francés Le Monde, un poco menos en Inglaterra, porque en Inglaterra tiene una vertiente más de derecha. Kast no dio garantía, no fue bien visto. Es decir, su viaje a Estados Unidos, con quien se reunió con un segmento bastante también a la derecha, donde dio señales positivas al mercado y a los referentes internacionales. Yo creo que no es así en el caso de Boris. Yo creo que la llegada de Michelle Bachelet, relacionada con las Naciones Unidas, ahí, dio una prueba de estabilidad, de algún modo, una señal de estabilidad, le dio una señal al sistema internacional. Lo mismo pasa con la intervención de Ricardo Lagos. Ahora, la ironía es que los hitos de la campaña de Boris en la segunda vuelta fueron señales por parte de la exconcertación, lo mismo que él criticaba. Pero bueno, también hay que aplicar el principio de la realpolitik, y para este sector había que ganar esta elección. Y si bien quizás los mercados van a reaccionar un poco mal o negativamente en este inicio de semana, yo creo que Boris va a rápidamente dar garantías que va a estar en la continuidad de un sistema, ya que estamos a ese nivel de debate capitalista, como ustedes que se de aquello, sí. Y sin duda rápidamente va a demostrar que se va a aplicar en la reforma social. Y yo creo que va a tranquilizar a muchas personas. Eso es lo que yo creo que va a suceder. Sí. Va a tener que enviar señales rápidas para tranquilizar un gran sector. Y eso apareció claramente ayer en su primer discurso. Claro. Bueno, fue José Antonio Kast que también dijo, ok, perdí, ¿cierto? Asumió su derrota, y parte de sus adherentes también. Justo ayer estaba compartiendo con un grupo familiar que muchos de ellos votaban por José Antonio Kast, y cuando se da a conocer que Gabriel Boric es el ganador, uno de ellos dice, sí, está bien, asumo también la derrota, y lo que me gusta es que los cabros que ganaron ahora el gobierno, así lo dijo, son todos jóvenes, esperamos que tengan ideas nuevas, esperemos que traigan cosas nuevas, aunque me da un poco de susto, él decía, me da un poco de miedo, no te voy a mentir, estoy asustado, no sé lo que va a pasar, voy a ir a comprar harina, voy a ir a comprar, tirándola como talla, pero
pero dijo ojalá traigan buenas cosas para el país, ya que son todos jóvenes, tienen una conciencia quizá un poco más abierta, una mente. Bueno, esperemos también eso todos nosotros, por los que apoyamos a Boric y los que no también en sus casas. Oye, Cris, vamos a ver los resultados, ¿te parece? Veamos los del CERVEL para que veamos cuántos hay nulos, cuántos hay blancos. Mire, aquí está. Vamos a ver a continuación. Ahí está Gabriel Boric, Convergencia Social del partido Apruebo Dignidad, el 55,87%, sacó 4.620.671 votos. Por su parte, José Antonio Kast, quien asumió su derrota, quien fue a saludar a Gabriel Boric, ojo, al comando, a un costado del escenario, él se acercó a saludarlo, no subió al escenario, por supuesto, porque si no, ahí sí que iba a quedar grande, pero se acercó, ¿cierto? Entró al backstage, hubo un saludo cordial ahí, le deseó la suerte. Bueno, José Antonio Kast sacó el 44,13%, 3.649.647 votos. Los votos blancos, ojo con esto, 23.944, es decir, la persona fue, no anotó nada en el papel, nada, solamente lo cerró y lo puso en la urna. Votos nulos, es que pudo haber marcado los dos candidatos, o pudo haber puesto una frase, ¿cierto? Lo que sea, o haber hecho un dibujo. Bueno, son 70.272. ¿Qué podemos decir de estas cifras, Cris? Lo de los nulos es súper alto, 70.000 personas. Sumámosle los blancos, ¿cierto? Hacen ahí casi 100.000 votos 100.000, de personas que no dijeron nada en esta elección. O sí, también hay un mensaje detrás de esto. Sí, pero si tú te fijas, el voto final son de 808.300.000. No, si tú ves en términos de porcentaje, altísimo. No es, sí, ¿no? Pero no está tan mal. Yo creo que hay un problema con quizás, yo no creo que haya 70.000 personas que quisieran escribir cosas en la papeleta, quizás también falta una asesoría. Yo creo que acuerdo que habíamos subrayado en las elecciones anteriores, que son aún más complejas cuando concierne diputado senatorial, sí. La explicación de cómo llenar la papeleta. Yo creo que pasamos muy rápido sobre aquello. Sí. Inclusive uno mismo, yo mismo a veces lo encuentro complejo la votación. Pero en este caso quizás uno piensa que es mucho más fácil en aquello, pero un voto es nulo porque si está mal cerrado la papeleta, claro, por poca razón. Entonces es un acto muy solemne en lo que concierne la votación. Y no olvides que había apoderado de mesa de las dos veredas en muchos lugares, y a la menor duda esto se anulaba. Entonces yo creo que va más por ahí. Yo quiero pensar el otro voto, los 23.000 votos que tú mencionaste, yo creo que eso, los votos en blanco, yo creo que eso sí tiene un significado. Y quizás ahí podemos ver muchos votos de partido de la gente también, porque reitero, claro. Yo creo que Parisi se presentó como la tercera vía, a pesar que entre las dos vueltas yo creo que no tuvo una jugada muy clara ni muy fina, pero yo creo que ahí puede haber gente que votó intencionalmente para un voto que signifique algo. Yo creo que ahí sí que da un significado, pero yo me quedaría con los 8.230.000, que en realidad nos da cuenta que si bien hubo una polarización durante esta campaña, también hubo una movilización que fue de la mano con esta polarización. Y yo creo que cuando yo veo 8.230.000 gente votando en Chile, para mí es una buena noticia. Exacto, bueno, ahí estamos viendo y ya conversando en temas más macro, Cris, hablando del presidente electo, que es Gabriel Boric, se convierte en el presidente más votado en la historia del país y también el presidente más joven en la historia del país, y uno de los más jóvenes a nivel mundial. Ojo, es el segundo más joven, creo, a nivel mundial, porque el primero es el austriaco Sebastián Kurz, ¿cierto? Sí. Que tiene 33 años. Que es el jefe de gobierno más joven actualmente. Bueno, después le seguiría Gabriel Boric con 36 años. ¿Qué te parece? Y después tendríamos a Macron en Francia, claro, en el que tiene cerca de los 40. Yo creo que eso responde, y no todos son de izquierda, creo que el único de izquierda en estos tres que mencionamos es Boric. Sí. Yo creo que hay un cambio generacional. Claro, por eso te digo que hay un aspecto generacional acá. Es decir, uno cuando tiene el poder tiene tendencia a no soltarlo. Y en cualquier lugar del mundo, los políticos que están en el poder no están obligatoriamente por un cambio generacional. Sí. ¿Por qué? Porque ellos se mantienen en el poder. No hay edad de jubilación en el poder. Para nada. El chico Saldívar en la ADC y su política hasta que ya le digan, por favor, retírese. Sí. Como no hay edad de jubilación, es muy difícil por las generaciones que vienen de agarrar este poder. Lo que está sucediendo en el mundo es que ya están apareciendo nuevos líderes.
y Chile no escapa a la regla. Entonces tampoco no hay que urgirse, porque a un momento dado también tiene que haber un recambio. Claro. Y las generaciones anteriores ya dieron muestra de lo que podían hacer. Está bien, está mal. Uno tiene tendencia cuando tiene una cierta edad a criticar lo que fue, claro, pero yo creo que ya se puede cerrar un ciclo de una etapa y debe iniciarse otra. Y qué más normal en el caso de Chile, que después de un estallido social aparezca un candidato, gane un candidato a la presidencia, un candidato que tiene características que son absolutamente novedosas, rupturista de algún modo también, joven, soltero, estudiante aún, porque por ejemplo en su carrera, y que ha estado relacionado con el movimiento social en un momento dado, a pesar que hubo algunos roces ahí también. Tú ves que corresponda a un cierto relato lógico, histórico, en fase con su era. Yo creo que eso es lo que está sucediendo también con la elección de Gabriel Boric. Exacto. Y reitero, la cifra con la cual él ganó la elección no es menor. Y yo creo que para mí es muy, muy significativo. Exacto. Cristian, esto podría ser un nuevo comienzo para la historia del país, o sea, obviamente que marca un antes y un después, esto es histórico, pero podría comenzar un camino nuevo para la historia de Chile, quizás no olvidando, pero sí quizás sanando un poco lo que pasó en nuestra historia, lo que pasó en dictadura, lo que pasó entre el sí y el no, lo que pasó con el señor Pinochet. Esto podría permitirnos avanzar, quizás poder sanar o ¿cómo decirlo? Tapar un poco las heridas que fueron quedando con el tiempo, si es que Gabriel Boric lo hace bien, por supuesto. Yo creo que sí. No, inclusive con el resultado de ayer. ¿Sí? Yo creo que es una excelente pregunta. Me publicaron un día una columna en el Mercurio de Antofagasta donde digo aquello. Pero, si lo miro fríamente, José Antonio Kast y sus seguidores, hay mucha gente que valorizaba, que incluso no la llamaban dictadura, que llamaban régimen militar o lo que sea, al periodo entre 73 y 79, y que querían valorarlo, ¿cierto? Me permito decir eso porque dijeron que en Punta Peuco querían ver la amnistía para algunos prisioneros condenados por crimen de lesa humanidad. Exacto. Y en respuesta a ese candidato con esa tónica, gana el candidato que dice lo contrario, con la elección más masiva de la historia del país para un presidente. Yo creo que la fuerza, la simbólica, no es anodina. Un tipo que quería revalorizar la dictadura pierde de manera democrática frente al candidato mejor electo para la presidencia. Claro. Yo creo que hoy en día quizás se zanjó, sobre todo que hay que agregar a eso la muerte de Lucy Iriarte, también se zanjó un cierto consenso por fin, yo espero, sobre ese periodo. No va a ser valorado la dictadura como algunos quieren. No va a ser, se finí. Con la respuesta de ayer es muy aplastante. Entonces, si hay un consenso sobre aquello, quizás podemos un poquito más fortalecer este lazo. Se pensaba que esa tarea había sido realizada con la transición democrática, forzoso constatar que no era así, porque aparecen años después, décadas después, aparece un candidato como Kast. Yo creo que con esta victoria de Boric, por lo menos un tiempo ya se va a zanjar ese tema. Yo creo que esas voces son cada vez más minoritarias. ¿Y por qué yo creo que eso es importante? Porque cuando tú ves el caso de Europa, después de un periodo tan brutal como el periodo nazi, hubo un consenso en toda Europa, a pesar que había numerosas polémicas, porque había gente que había colaborado con los nazis en los países respectivos, pero hubo un consenso internacional de condenar ese periodo y de prohibir cualquier manifestación de apoyo a aquello. Hoy en día cuesta un poquito más, algunas voces nacen para volver a un poco a realzar ese periodo, pero durante décadas se decidió que eso no se podía valorar. Yo creo que eso tuvo un cierto resultado en el afiatamiento de la democracia y de un cierto consenso, una cohesión social y poblacional, te podría decir. Claro. Y por otro lado, también lo que valió mucho, yo creo, en Europa y que sirvió mucho, porque las simbólicas son importantes, es que en cada una de las constituciones que conocieron los países respectivos, que del país europeo como Alemania, Francia, es que integraron en su corpus constitucional, es decir, en la norma suprema, los derechos humanos, los derechos sociales y la protección de aquellos. Exacto. Y eso permitió que hoy en día, a pesar que Europa, y me permito hablar de Francia, esté en una situación igual de tensión social, porque está el problema del Islam, de la integración de los hijos de las excolonias, está el problema de la convivencia religiosa, que igual es alucinante que siga esa problemática en el siglo XXI. Bueno, yo creo si no hubiese un marco jurídico que valoraría y protegería los derechos humanos, yo creo que la tensión y
y como si la situación en Francia y en Europa sería otra. Entonces, acá, ¿qué te quiero indicar? Y con eso termino, y lo siento de alargarme. Es importante tener un consenso sobre la historia de un país y que este ya no sea más discutido, una memoria colectiva y unitaria, y por otro lado, lo importante es un marco jurídico que respeta los derechos humanos y que vaya en un sentido social. Para mí es eso, hacia dónde va el futuro. Y yo creo que tenemos ejemplos vigentes hoy en día con Europa, y me parece que no es tan difícil alcanzarlo o darse la pena de alcanzarlo. Ojalá se tome ese camino rápidamente después del resultado de ayer, que reitero, diciendo de insistir, fue muy significativo. Exacto, un claro ejemplo de eso, Cristian, es Alemania, ¿no? Todavía está vigente. O sea, en Alemania no se puede negar lo que ocurrió en el Holocausto. Si tú lo niegas, eso constituye una pena, es un delito negar la historia de Alemania. Sí, en Francia es exactamente lo mismo. Existe esa misma ley. Claro. Bueno, quizás ahora con la Convención Constitucional ellos pueden hacer algo parecido, integrarlo en la Constitución, no negar la historia, no negar lo que pasó, tener claro, cierto, también lo que fue lo duro para nuestro país, para muchas personas, y no manipular la información. Hay muchos libros de historia que están manipulados también en nuestro país, en algunas cosas. Eso también es otro tema que se plantea después de esta campaña, las fake news, porque viste que la cantidad de fake news que circularon durante esta campaña. Yo creo que también sería bien que los legisladores se volquen a estudiar, se preocupen de legislar sobre aquello, porque si seguimos así, la posverdad va a transformarse en el paradigma y la verdad va a ser la excepción. Claro que sí. Bueno, estamos conversando con doctor en Ciencias Políticas, Cristian Zamorano, después del resultado del día de ayer, esa jornada de elecciones donde también se vio un poco quizás polemizada por la falta de transporte público en la región metropolitana. Mucha gente decía, no hay micro, no puedo ir a votar. Hay mucha gente que decía, oye, si el que quiere ir a votar llega igual, se las arregla. Bueno, si le pone el domicilio al otro lado de su comuna es imposible caminar con todo el sol que había. Hay que ser un poco, tener dos dedos de frente, ¿cierto?, para pensar que sí se necesita un transporte. Lo bueno es que los vecinos, menos mal, se pudieron ahí coordinar y llevarlos en los autos, compartir su vehículo personal o su vehículo privado. ¿Habría sido esto? Le preguntaron hoy día a la ex ministra de Transporte, Paola Tapia, creo que se llama la ex ministra de Transporte, si no me equivoco. Paola Tapia, ¿cierto? Una vez la entrevistamos acá también. Bueno, hoy día le preguntaron justamente si creía que esto podría haber sido una estrategia del gobierno actual. Ella dijo que sí, Cris. Ella dijo que sí, que ella vio una estrategia detrás de esto para que la gente no pudiese participar de esta elección. Qué lamentable que haya sucedido lo que sucedió ayer, igual. Es decir, si bien algunos quieren recordar el periodo de la dictadura y el quiebre institucional, igual esa coincidencia de ayer, que los transportes públicos no funcionen, que no den abasto como estaba previsto, recuerda un poco la huelga de los camioneros en 1973. Entonces, si hacemos un paralelo, que ya, atención, regresa Allende con Boric, bueno, también podría pensar, pero espérate, están utilizando las mismas maniobras que hace 50 años. Yo creo que fue lamentable, y yo te había dicho con anticipación que íbamos a asistir a polémicas ese día. Claro. Yo pensaba que la polémica iban a surgir del lado de acusaciones de maniobras políticas y de robo de urna o cosas así. Como la victoria de la vereda de Boric fue tan significativa, no ocurrió aquello, pero ocurrió esta polémica. Yo creo que esta polémica debe ser investigada. Y si algo sucedió ahí, hay que tomar también carta en el asunto, porque si acá se demuestra, para no tirar acusación al voleo, que quizás había algo de premeditado, acá es una alteración directa de un proceso democrático. Y yo creo que ahí se necesita obligatoriamente esclarecer lo que ha sucedido, de todas formas, sobre todo cuando en un momento tan crucial y tan decisivo. Entonces ojalá que eso no se quede simplemente en la copucha o en la sospecha, y que ojalá esto se lleve a cabo una investigación seria para saber qué realmente sucedió. Claro, bueno, ya se presentó una querella contra la ministra de Transporte, Gloria Hood, ¿cierto? Y ella misma fue que en horas de la tarde-noche salió a declarar su mea culpa. Dijo, pucha, sí, quizás
estuvimos medio lentos al reaccionar lo que pasó hoy día, pero la falta de transporte público se comenzó a dar desde temprano, desde las 12 del día, Sí. y había personas que estaban denunciando esto, e incluso muchas personas a través de las redes sociales se dirigieron a la garita de los buses, donde están los buses guardados, ¿cierto? Y se veían que estaban todos los buses ahí estacionados a las 12 del día, imagínate, muy temprano, y la declaración que ella dio fue tarde, fue tipo 6, 7 de la tarde, donde hizo su mea culpa, donde ya la gente a las 7 de la tarde no puede ir a votar, si las mesas cierran a las 6, y en ese sentido también fueron bien estrictos en esta jornada, no dejaron que nadie más votara después de esa hora, a no ser que hayan estado en la fila. Así que bueno, son cosas que pasaron el día de ayer, jornada de elecciones, tenemos nuevo presidente para nuestro país, el señor Gabriel Boric, del 2022 hasta el 2026, 4 años donde Chile y los votantes de Gabriel Boric esperan ver un país un poco más desarrollado, me imagino, un poco más avanzado, un poco más de conciencia abierta y no en el tan conservador como lo quería dejar José Antonio Kast. Ese es el mensaje que se dejó allá. Claro, exacto. Y yo creo que todos queremos un país más desarrollado, es ver cómo llegamos al desarrollo. Esa es la pregunta. Exacto. No creo un trabajo constante. Y el desarrollo, uno, necesitas un panorama económico favorable, y de dos, necesitas retribución social. Es eso, es decir, acá no puede haber crecimiento económico, y Chile conoció crecimiento económico durante décadas, pero el crecimiento económico no es sinónimo de desarrollo social. Claro. El desarrollo social es disminuir las desigualdades sociales. Es eso, el desarrollo. Con la ayuda de un crecimiento que permite implementar políticas para luchar contra esa desigualdad. La desigualdad pasa por luchar contra la desigualdad de género, por ejemplo, en el ámbito laboral, mejorar la educación, que para mí no es menor, habiendo trabajado en la educación y viendo que estos nuevos dirigentes nacen de un movimiento que reclamaba mejor educación, creo que es urgente en Chile plantear una reforma educacional y luego lo que concierne todo el ámbito de la salud y la jubilación. Y ahí tienes para qué trabajar y focalizarte estos primeros años. Claro. Y eso pasa no solamente por afectar la economía, eso tiene que ver más bien con cómo se redistribuye adentro las cartas, y yo creo que eso pasa también por una reforma también tributaria importante. Exacto. Y vas a ver que se va a plantear de nuevo el tema del cobre, y vamos a estar en la misma discusión que sucedió hace 50 años. Y ojalá, como sucedió el domingo, se apliquen nuevas soluciones sin caer en la estigmatización, en la analogía barata de pensar que estamos entre 70 y 73. Yo creo que estamos en otra época, claro, y la esperanza está que encontremos otro tipo de resolución. Exacto. Que no pasará por una confrontación brutal. Exacto. Bueno, son nuevas generaciones, ¿cierto? Que muchos de ellos incluyéndome, no vivimos esa época, pero sí sabemos lo que pasó, estamos claros, pero tenemos que saber avanzar para un buen puerto, para nosotros y para nuestro país y para las generaciones que vengan después, nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera, nuestros hermanos más chicos. Hablando de cobre, nombraste el cobre, bueno, Boric dice ayer en su discurso que se opondrá justamente al proyecto Minera Dominga, este tan polemizado también contrato que se firmó entre Sebastián Piñera y su amigo Delano, ¿cierto? Bueno, él se va a oponer a esto, es lo que dice en sus palabras. Chris, nada más que decir, Bien. Creo que, a mi parecer, opinión personal, ¿cierto? Necesitamos que nuestros políticos de una vez por todas se pongan de acuerdo, de una vez por todas las autoridades quieran trabajar en pos de un país que le entregue las mismas oportunidades a la mayoría de las personas, ¿cierto? Si no es a todos, a los que quieran poder salir adelante, a los que tengan ganas de trabajar con lo que aman, de los que tengan ganas de ser felices, de ser libres, de amar a quienes quieran. Y eso es, yo creo que lo que hay que lograr hacer. De una vez por todas, la oposición no debería ser tan oposición, debería ser más colaborativa. Yo creo que la palabra oposición ya debería también quedar atrás con este nuevo gobierno o con esta convención constitucional que se está escribiendo, porque la oposición hasta ahora es oposición firme. O sea, cualquier cosa que se diga, primero se critica, primero se juzga y después se ve si claramente resulta o no, o si es bueno. Debería ser más colaborativo, ¿no? Yo creo que eso esperemos, pero yo no tengo miedo en el futuro, honestamente. Hay problemáticas en Chile claras que hay que resolver. Y lo reitero, todo el mundo sabe que el nivel educacional es bajo, todo el mundo sabe que hay desigualdad social, todo el mundo sabe que hay un problema con la retribución del cobre, todo el mundo sabe que el periodo, yo creo, me imagino que la gente debe visualizar
que vivimos 30 años de un precio del cobre por las nubes y que de un punto de vista de retribución y de mejorar algo en nuestro país no vimos gran cosa, es decir, no hubo una conexión con el mundo empresarial y el mundo social, no hubo una conexión con el desarrollo de los institutos de búsqueda, no hubo una implementación de empresas con alto plusvalúa en los productos que proponían. ¿Sabes? Todo eso habrá que resolverlo ahora. Sí. Y yo creo que no creo que sean problemáticas que nos lleven hacia una nueva Cuba o hacia una nueva Venezuela. Yo creo que hay problemática. Hay un gobierno centro-izquierda que no supo resolver eso, no supo potenciar lo suficiente aquello. Hay institutos serios como la OCDE, Organización de Cooperación y de Desarrollo Económico, compuesto por los 35 países más industrializados del mundo, que indicaron a Chile en base a informe que acá se necesita luchar contra la desigualdad y que el nivel educacional es bajo y que la tasa de imposición de las grandes riquezas es bajo también. Eso alguien tiene que enfrentarse a aquello, y si el que se enfrenta a aquello es calificado de comunista, no va a ir muy lejos. Es decir, acá eso hay que resolverlo porque básicamente, como tú dices, Matías, hay que nivelar nuestra sociedad desde abajo hacia arriba. Exacto. Y eso pasa, reitero, por un mejor nivel educacional, por una mejor justicia social, por proyectos que den un camino futuro a Chile mejorando lo que ya fue. Y estamos claros que el consumismo y depender de los otros países no puede seguir así. Tú no puedes, el COVID también nos ayudó a aquello. Nosotros no podemos otorgar cobre al mundo entero. No se pueden desarrollar toda la tecnología de los iPhones, de los computadores. No puede haber cobre en la mascarilla, la mejor mascarilla anti-COVID. Tienen cobre y nosotros no teníamos estrictamente nada para producir aquello. O sea, acá también hay que reenfocar económicamente, porque todos los economistas hablan que atención, que viene el peligro, pero alguien habla de aquello, de esa carencia, cuando se aplicó a 100% o a 80% todas las teorías ultraliberales que ellos implementaron. El COVID no nos dio el ejemplo contrario, que quizás es útil industrializar un poco tu país. Entonces yo creo que todas esas problemáticas habrá que enfrentarlas, ojalá se tomen las buenas soluciones, pero yo creo que hay contraejemplo en una cierta práctica del poder. Ojalá eso se recuerde una vez que esta gente tiene el poder y que se apliquen medidas significativas para el país, porque debe haber un cambio, y si se logran los cambios, si estos cambios se hacen palpables en un breve plazo, yo creo que pueden quedar en la historia lo que está sucediendo. Si asistimos a lo mismo que sucedió anteriormente, una vez más vamos a tener un estallido a la vuelta de la esquina. Yo no creo que va a ser aquello, pero deben haber cambios significativos en el país, para mí eso está más que claro. Así debe ser, querido Cristian Zamorano, te doy las gracias por estar con nosotros, te mando un gran abrazo. Bueno, vamos a seguir comentando, ¿cierto? Todo lo que va a suceder de aquí en adelante y por estos 4 años también con este nuevo gobierno de Gabriel Boric. Los días que le van quedando quizás para estar un poco más relajado, asume el 11 de marzo de este 2022. Ayer se lo dijo el presidente actual, Sebastián Piñera, le dijo: disfrute estos días que le quedan entre hoy y el 11 de marzo porque van a ser los mejores días de su vida. Desde el 11 de marzo usted sáquese una foto, además le dijo sáquese una foto como entró y sáquese una foto como sale, porque es un trabajo arduo, le dijo. No lo sé, sí lo escuché, pero Sebastián Piñera terminará uno de sus últimas intervenciones siempre con las frases de más. Yo creo que eso es lo que caracteriza la intervención de Sebastián Piñera, presidente, es que siempre agrega algo de más. Antes esa intervención que tú dices, donde dijo, sácate una foto antes y todas esas cosas, yo creo que estaba bien, pero tuvo que agregar aquello. Tiene siempre esa maña de hacerse simpático, y yo creo que eso nunca le resultó tan bien una vez presidente. Exacto. Bueno, es lo que está pasando. Revisemos imágenes de lo que fue la celebración. Tenemos por ahí, ¿cierto? Porque un equipo de nuestro canal estuvo presente también ahí en la campaña de celebración, en el show que se hizo en Alameda con Santa Rosa, aquí en el centro de Santiago, y tenemos imágenes justamente de lo que fue este cierre, ¿cierto? Esta celebración, ya presidente electo de nuestro país, el señor Gabriel Boric. Se presentaron hartos artistas, por ahí estuvo Jepe, también estuvo por ahí Francisca Gavilán, que es quien actúa como Violeta, se fue a los cielos, también cantó canciones. Estuvo Roberto Márquez de Iyapu, se presentaron, bueno, muchísimos artistas en el lugar, y más de 150.000 personas que llegaron a la calzada, ocuparon las dos calzadas, que es la que va al poniente y hacia el oriente, ¿cierto? En ya celebración de Gabriel Boric, que fue hasta las altas horas de la noche, Cris, hasta eso de las 1:15, 1:30, aún había gente celebrando por las calles de Santiago, mucho bocinazo, mucho fuego artificial también, que aunque estén prohibidos se utilizaron en esta celebración. Bueno, la gente también ahí trata de celebrar como a su manera, ¿cierto?
Bueno, y todos los adherentes de Boric y los que estaban ahí también, compañeros de partido, los mismos asesores, estaban todos muy emocionados con este triunfo de Gabriel Boric para este nuevo mandato que llega de 2022 hasta el 2026. Listo pues, Chris, te mando un abrazo, que esté muy bien.